Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende a Desaprender, un podcast donde cuestionaremos lo que se nos dio aprendido y tomaremos lo que nos sirve para así vivir una vida con sentido. Yo soy Verónica Vázquez, psicóloga clínica, especialista en trauma, pero hoy les traigo el sexto día de 7 días conmigo en Madrid, un año de aprendizajes. Y voy a ir integrando un poco de todo lo que hemos ido hablando antes, tal vez de justamente cuando a veces me perdía o no escuchaba mi voz, o de justamente cuando perdía la rutina o cómo volví a adaptar y o lo justamente el tener tantos estímulos de Madrid que a veces me hacía justamente perder la voz o perderme o estar en medio del ruido. Entonces, hoy una de las cosas que a mí me ayudó un montón para volver, o sea, como para mí el ejercicio fue parte de mi plan estratégico de Madrid. O sea, cuando yo realmente estaba tan, ¿cómo digo? No quiero decir tampoco perdida, pero como que al estar en un lugar diferente, sin mis amigos, sin mi familia, sin mi rutina, dije, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ya entiendo que tengo que parar, entiendo que puedo estar en el silencio, entiendo lo entiendo, pero ¿cómo voy a hacer justamente para que algo sea mi ancla aquí? Para que de repente yo pueda tener un poco de orden, porque en medio de todo yo sí me encuentro en la estructura, ¿no? Como que todo estaba tan desestructurado que necesitaba estructura. Y algo que aquí me pasó fue que de verdad el ejercicio fue mi ancla. Eh, Cuando me acuerdo que habían pasado unos meses, como les digo, y justo estaba pasando todo lo que les conté en los episodios anteriores, y dije, no, o sea, ¿qué tengo que hacer para tener un poco más de estructura? Y creo que en todo este año, otro también de los aprendizajes súper grandes que he tenido, ya no solo en un tema personal, sino en un tema como académico, es que a veces separamos la mente del cuerpo. A veces siempre estuvo la gente súper enfocada en trabajarse mentalmente y por eso toda la gente sobrepiensa, por eso toda la gente intenta integrarse solo desde la mente, pero no se dan cuenta que somos el cuerpo y la mente son una. Entonces creo que este año fue súper importante en todo lo que me formé, porque justamente todas las terapias de trauma están muy conectadas al cuerpo, el MDR, la somática, todo lo que también hice con Sound Healing, como les contaba, que también era mucho del conectarlo a lo que tu cuerpo te estaba diciendo la hipnosis, también te hace o sea, tienen todas estas experiencias sensoriales, pero bueno, ya me estoy yendo un poco más allá. A lo que voy es que dije, perfecto, o sea, algo que a mí, ¿qué es lo que a mí realmente me ancla ya? O sea, ¿qué es lo que realmente a mí me hace que yo vuelva más fácil a mí, vuelva al silencio, vuelva a mi cuerpo? Y realmente fue el ejercicio. Cuando yo llegué, desde sí, siempre estuve haciendo ejercicio, sea que me iba a caminar por la ciudad, sea que corría, sea que para la gente que está en Madrid pueden bajarse Claspas, que es una app increíble porque al final tienes primero un mes gratis y también en medio de todo este mes gratis em, comencé a hacer ejercicio desde la app porque podías elegir cualquier tipo de gimnasio, pilates o lo que sea y luego podías ver si tú te suscribías o no. Me suscribí, perdón, todo el año, pero como que ese mes me ayudó un montón también para como ver que podía tener un poco más de rutina en medio del ejercicio. Pero realmente no solo queda en el tema de la app, sino un poco más en que dije, no, realmente siento que justamente estoy tan sobreestimulada que necesito algo que me anque. Y eso fue dije, perfecto, o sea, a mí me encanta correr, el caminar por todo Madrid, que es precioso, que caminas por la Puerta de Alcalá, por Cibeles, por Salamanca, por el mismo Retiro, el Palacio de Cristal, por todos los barrios, que realmente los barrios son como súper emblemáticos. Es como ir notando hasta la diferencia de cada uno, caminar por el palacio. Entonces dije, no, pues perfecto, es una excelente manera para yo conocer hasta la ciudad. Voy a comenzar a correr. Y me inscribí en la Media Maratón de Madrid. Entonces dije, este se dio en abril y dije, bueno, perfecto, así voy a comenzar a tener un plan. Y esto justamente les comento porque siempre les va a servir tener un plan. El que ustedes puedan anclarse sí les va a dar un poco más esta estructura. Entonces, elijan una cosa que a ustedes que se les haga fácil, que vaya a hacer justamente como les decía antes, que ustedes son su propio hogar, que ustedes se van a ir llevando a todo lado, como que en medio de esta caja de herramientas que ustedes tienen adentro, ¿qué les hace que es para ustedes más fácil llevarlo a todo lado? Hay cosas que van a ir cambiando, mutando, pero que hay esto que realmente a ustedes les ancla. Para mí, como les cuento, fue el ejercicio, también puede ser para ti. Al inscribirme en la media maratón, ya todo cambió, porque sí fue claro, todos los días tengo que tener este plan que cumplir y eso me ayudaba muchísimo para reconectarme con el que me gustaba también. Entonces fue
el ir conociendo la ciudad, pues todo corriendo, moviendo mi cuerpo, viendo, o sea, creo que siempre esto puede llegar a ser muy cliché, pero que viste como a veces no es la meta, ¿no? Sino es todo el camino recorrido. Entonces creo que eso me ayudó, como fue tan lindo verlo desde ese lugar, desde el prepararte para una media maratón, porque claro, pues a veces justamente me invitaban a algún plan y a veces podía ir o no, o iba y en serio no podía tomar un solo trago porque luego tenía que salir a correr. Y eso me ayudó muchísimo al realmente decir, lo que yo digo, me puedo cumplir. O sea, cuando uno realmente tiene una meta, puede decir, si yo dije que esto voy a hacer, esto lo voy a hacer. Eso pues es realmente el serte este fiel a ti misma. Eso me mostró el ejercicio. De verdad, no subestimemos el poder que tiene el ejercicio, porque ya les digo, más que a mí solo darme estructura me daba estructura mental, no solo me daba en el cuerpo, sino me daba en la mente. O sea, es como, perfecto, yo tengo que hacer, como les digo, tenía mis planes de entrenamiento. Entonces, hoy día tengo que correr 5K, mañana tengo que estirar, mañana tengo que hacer pesa, mañana tengo que salir nuevamente a correr. No solo me daba estructura en el entrenamiento, sino como les digo, me daba estructura mental. Y obvio, el ejercicio, no solo por el tema de decirles, claro, esto puede ser su ancla, esto puede ayudarte a estructura, no, o sea, los beneficios que tiene el ejercicio son muchísimos. Uno, desde que regula tu sistema nervioso, porque activa el nervio vago y hace que tú regules un poco más el sistema nervioso y prendas el sistema parasimpático. Por eso también te ayuda a mejorar el estado de ánimo, la salud mental, te ayuda a que tú tengas un mejor descanso, a que puedas dormir mejor, te fortalece el cuerpo, previene las enfermedades, em, te conecta al presente, porque muchas veces, o sea, no puedes estar haciendo otra cosa mientras estás corriendo, por ejemplo. Era una meditación activa para mí y obviamente el poder mostrarme que sí puedo cumplir con mi palabra, creo que fue de las experiencias más lindas porque y que me reconectaba a mis hábitos de decir, bueno, voy a escuchar podcasts, voy a tener este espacio de que sé que estoy haciendo algo para mí, porque sé que esto le ayuda a mi cuerpo, le ayuda a mi mente, le ayuda a mi alma. Entonces, creo que justamente el ejercicio fue todo eso para mí en ese tiempo. Otra de las cosas que les hablaba yo en otro episodio de la seguridad, o sea, había tantas noches que yo salía a correr y eran 11 de la noche y la verdad era como, no pasaba nada, o sea, me sentía súper segura. Y esa sí es una de las cosas que la verdad extraño acá, porque acá puedo creer que sí, que puedo salir, pero tal vez hay mucho, se siente en el ambiente el peligro. Y si lo, y si lo vemos desde la epigenética nos enseña que no solo somos nuestros genes, sino somos mucho, como les decía antes, de lo que es nuestro exterior. Entonces, y que se va a expresar nuestros genes en base al entorno en el que nosotros vivamos. Entonces, entiendo que no es que el ADN cambia, pero sí cambia cómo ese ADN se enciende o se apaga en el cuerpo, ¿no? Y obviamente hablando de ADN, en medio de ADN hasta emocional, como nosotros vivimos en un lugar seguro, tranquilo, como tal vez pasaba en Madrid, uno realmente interpreta el hecho de relajarse, expandirse, crear, disfrutar. Por eso es como lo que ves, está como noto esta parte de que en cambio acá también no es que vivimos más rápido, que vivimos mucho más en esta sobrealerta, que puede decir como que algo malo puede pasar, por eso tienes que estar todo el tiempo alerta y como se siente mucho más el peligro. Y realmente yo llevo aquí 2 meses, camino todos los días, no es que realmente es un lugar totalmente peligroso, no, Ecuador es precioso, es el lugar más bello que uno puede ir, y Cuenca es realmente un lugar seguro, pero aún así, como digo, es fuerte, eso reflexionaba mucho el hecho de decir como, tal vez en otros lugares donde existe esto, claro que acá yo les puedo decir a las personas como tranquila, vos puedes confiar, puedes hacer esto, pero hay una parte del entorno que hay momentos en los que va en contra, ¿ya? Entonces, obviamente sí hay que tenerlo presente y saber que a veces vivimos acá en estos modos de supervivencia mucho más prendidos. Acá me refiero a cualquier Ecuador o en Ecuador en general, porque estamos justamente en esta alerta. Tal vez allá no, pero bueno, esto solo es un dato aquí de lo que justamente de lo que lo iba notando y que por eso si me estás escuchando desde España o de donde sea que me estés escuchando o me estás escuchando desde Ecuador, volver justamente a que
el ejercicio hace todo esto que yo les decía. Si tal vez estamos justamente sobre alerta, vos vas a poder regularte en base al ejercicio. Bueno, o sea, a la final y como contarles un poco de la experiencia de lo que fue correr, como que me encantaba ver cómo igual esto armaba comunidad. Había muchas comunidades de running. Sé que también se está expandiendo en muchos otros lugares, pero qué importante que es la comunidad. Vamos a hablar de eso en el siguiente episodio. Conocer la ciudad desde el correr y el día que ya llegó realmente la meta, wow, o sea, el poder mostrarme a mí misma cómo yo sí puedo entrenar mi cuerpo, cómo a veces la incertidumbre, el dolor, la inseguridad, y ya inseguridad hablando de lo que les contaba en los anteriores episodios, de lo que a veces pasó conmigo en Madrid, em, hace que tú realmente te movilices. Entonces, al llegar ese día a la carrera fue como, wow, realmente lo logré, decir como que bestia, o sea, siempre uno puede encontrar estas maneras de cómo volver a sí mismo, volver a su estructura y creo que siempre, o sea, yo comencé ese episodio porque de verdad el ejercicio, no subestimen el ejercicio porque te reconecta, que es algo de los que yo siempre intento como compartirles en este espacio. El ejercicio te obliga a respirar, que el respirar también oxigena tu cerebro. Ahora hay tanta, el otro día justamente les compartí en mi canal de Instagram que si no, y tienes dudas de cuál es este libro, y en muchas de las charlas que he estado dando acá, hablo sobre la respiración y el correr, el ejercicio, justamente hace que tú te conectes mucho más a la respiración, a la presencia, que es lo que hemos hablado también en otros episodios. Entonces, solo es como compartirles que de verdad una parte súper importante de este año fue la media maratón, porque decía, wow, o sea, realmente muchas veces yo estaba dándome durísimo, diciendo como, no estaba haciendo lo que yo, justamente las expectativas que yo tenía, o lo que dije que iba a hacer y me estaba costando, o cuando a veces como me perdí la voz, o a veces cuando me cuestionaba tantas cosas, o, y esto me ayuda por decirme, no tiene que ser en todo, sí, pero tú sí te puedes cumplir tu palabra, o sea, cuando tú también le entregas a tu cuerpo y a tu mente, lo vas a lograr, o sea, y por eso en esto les cuento, porque es como, no tienen que elegir hacer las 10 cosas, porque justamente es el sobreestimularse, si ya de por sí además el estímulo, su madre de sobreestimularse, elijan uno que realmente les ayude a poder volver a confiar en ustedes y poder volver como que a sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr y sí, y desde aquí sigo caminando. Traje justamente la media maratón, porque les digo, fue una parte súper importante en medio de regresar a mí, el poder decirme que sí puedo cumplir con lo que me propongo, que simplemente el poder me conecto con mucho más hasta mi habilidad, porque yo decía, realmente esto no lo hago por llegar a la meta, sino justamente por este proceso, porque es esta metáfora grande del camino que estoy recorriendo en Madrid y cómo lo voy haciendo para que a mí me vaya justamente dando rutina. El ejercicio me dio tanta rutina que de verdad yo sabía que desde ahí podía organizar mi día, desde que a qué hora iba a correr, cómo lo iba a hacer, y a qué hora iba a trabajar, a qué momento iba a ver a mis pacientes y en qué momento no. Y me ayudó justamente a estar mucho más clara, a tener muchísima más claridad mental para poder acompañarme y acompañar a todas las personas que acompañé en el año. Em, Eso, pero igual traje, les quiero como contar estas 2 experiencias porque en medio de todo ya de correr en Madrid y de todo lo que les conté en los anteriores episodios, comenzó a pasar que en un momento comencé a sentir el concreto de Madrid. La ciudad es increíble, pero, o sea, porque en el próximo episodio les voy a contar justamente, eh, voy a cerrar con todo lo en serio lo hermoso que fue el vivir en Madrid, porque sé que les estaba costando un poco más de lo que ustedes tal se vayan a necesitar, pero también hay tanto, tanto de lo bueno en medio de todo lo que les fui contando, pero cuando justamente fui sintiendo el concreto y así decidimos hacer el Camino a Santiago, que quiero sí o sí meterlo en estos 7 días, porque hubieron tantas reflexiones en medio del Camino a Santiago que justamente tengo hasta mi librito aquí, porque de verdad la gente que me conoce sabe que yo a cada lugar quiero ir a reflexionar, a no sé, y siempre anoto como que en todos los viajes a lo que voy, anoto cosas que veo, que siento, y el Camino de Santiago fue como casi como la media maratón, porque también era el ir a mostrarme, o sea, mostrar cómo yo puedo entrenar mi cuerpo y cómo mi cuerpo me va a acompañar. O sea, y aquí de verdad es hasta cuántas veces decía que viste cuántas veces puedo haber estado yo en guerra con mi cuerpo y me he llevado a hacer las cosas maravillosas. O sea, desde sentir justamente el llegar a la meta en los 21K, saber que había mejorado mi, mi ritmo, o sea, el que había yo mejorado la primera media maratón que yo había hecho, el poder notar cómo puedo,
ya les digo, me reconectó la habilidad porque esto me, me marcó a mí nuevamente. Entonces, de verdad, yo era como, si ese día no podía salir, pues no lo hacía, no pasa nada, pero como que me conectó a gracias, o sea, al agradecimiento con mi cuerpo, conmigo. Y justamente otro de los retos o metas que tuvimos fue el irnos al Camino de Santiago. Ya creo que me estoy yendo, pero la escucha a leer, no sé, un poco de lo que fue las reflexiones que tuvimos en el camino. Bueno, primero decía, wow, cómo la fe mueve montañas, como la fe, como el fútbol, realmente une a la gente y mueve montañas. No saben cuántas personas habían en medio del Camino de Santiago, igual que en el medio maratón, porque en el medio maratón habían como 25.000 personas corriendo. Y era demasiado curioso porque en el camino a veces, o cuando dos personas se encontraban, era como, no sé por qué se terminaban hablando a veces de fútbol. Yo decía, wow, es el fútbol, como la fe mueve montañas, o sea, la fe, y conectan a las personas, o sea, como conectan. Porque de verdad ve cuánta gente estaba iniciando este reto tan grande que era el Camino de Santiago y todo perfecto. Bueno, eso es lo que yo creía también. Ahora igual vamos a hablar de ello. Una de las cosas que en el primer día que comenzamos, porque fueron 6 días de caminata, nosotros hicimos el Camino de Santiago, tomamos un tren para la gente que igual tal vez si lo quiere hacer, tomamos un tren desde Madrid hasta Sarriá y comenzamos en Sarriá la travesía. Eran 6 días, iban a ser 110 kilómetros caminados y bueno, fuimos obviamente mi marido y yo y como estas fueron de las primeras reflexiones que tuvimos, las primeras em, cosas que se nos vinieron, pero cuando íbamos caminando el primer día me acuerdo que nos quedamos muy súper entusiasmados, sin saber a qué veníamos, felices por todo, por estos 6 días y por ponernos nuevamente un nuevo reto. Y cuando comenzamos, le decía, bueno, qué curioso, ¿no? Como que lleva la gente en sus mochilas, porque había gente que tenía mochilas gigantes, mochilas chicas, o de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes texturas, o sea, como nos preguntábamos, ¿qué lleva la gente en sus mochilas? A veces no es viajar sin nada, sino viajar con lo más liviano, es llevar lo que realmente te importa, lo que realmente te importa en la vida, y creo que justamente esta es otra de las cosas que yo también me llevo de este año en Madrid, de que realmente uno tiene que intentar viajar liviano y viajar con lo que verdaderamente importa, porque si no, uno puede realmente distraerse en medio del todo. Porque uno no sabe lo que la gente tiene en su mochila, como en la vida. Uno no sabe lo que carga muchas veces la gente. Así que este es tu recordatorio para ser amable, para ser esa mano de ayuda, para estar presente, para realmente poder empatizar con lo que también le pasa al otro. Un tonto reza por un camino fácil, un sabio por piernas fuertes. Y es verdad. Muchas veces cuando yo veo que la gente llega a veces a procesos y está tan como, ¿cuántas sesiones van a hacer? Dígame cuántas. Y entiendo el por qué lo hacen, pero muchas veces también puede ser el que están buscando este camino fácil. Y creo que eso es uno de los aprendizajes más grandes también del Camino de Santiago, o también del Camino de Madrid de este año, de haberme dado este cambio tan grande que muchas veces no es el camino fácil, sino es el camino que es para ti. Y por eso justamente es el pedir estas piernas fuertes que realmente te van a ayudar a hacer el trabajo. También escribí el día 2 como, wow, el lujo que es caminar, porque íbamos ya caminando como 40 kilómetros, o sea, que esto es realmente un lujo también, o sea, ¿cuántas veces damos por sentado que la gente puede simplemente salir y hacer este tipo de cosas cuando no, o sea, el poder caminar también te recuerda que estás vivo, o sea, que tienes un cuerpo, como les decía antes. Mientras caminábamos, conversábamos con tanta gente interesante. Yo un día que soy tan curiosa como que dije, bueno, si voy a estar 6 días aquí, habían personas que nos decían que estaban 30 o un mes. Y yo, wow, dije, no, 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 o sea, si voy a pasar solo 6 días aquí, que era bastante, voy a comenzar a preguntar qué hacen aquí. Entonces, preguntaba a todo el mundo, como, ¿qué haces aquí? Me acuerdo que alguien, no sé. O preguntaba yo como que no, realmente vengo por mi madre, vengo por mis hijos, vengo porque pasé por un momento súper duro y ahora realmente estoy queriendo como hacer una ofrenda a... muchas personas me respondían, espérate, al cuarto día lo vas a entender. Y yo solo decía, bueno,
vamos a ver qué pasa. Otras personas me respondían, estoy buscando respuestas. Em, y yo les decía que es porque otras personas, porque me invitaron y yo estoy aquí. Me acuerdo que los adolescentes me respondían como, porque iba a venir a pasar un tiempo con mis amigas, porque no vendría. Y, o la gente, o alguien me decía, porque estoy un poco loco y me gusta hacer cosas locas. Y era chistoso porque en medio de que ya les preguntábamos y comenzábamos como que a hablar del tema, siempre salía como, no vengo por un tema, no con todas las personas obviamente, pero como algunas decían, porque la mitad de las personas decían, yo vengo aquí por un tema religioso, o sea, yo creo tanto en Dios que eso es una ofrenda para poder hacer que, justamente para mi madre, por mis hijos. Me acuerdo que había una pareja de 86 años, o sea, como que si les veía caminar de verdad el camino no era fácil, o sea, el camino no era fácil. Em, y eran, o sea, personas de Estados Unidos. Entonces, me siempre les pregunto así en inglés como que tengo una curiosidad, o sea, que me da curiosidad saber por qué están aquí. Y ellos me decían como que es para mostrarse a ellos mismos que ellos aún pueden hacerlo, que ellos están vivos, que hicieron una ofrenda a Dios, iban rezando como el rosario. También como saber que cuando volvían con más claridad, saber que aún, o sea, que estaban vivos. De verdad, ellos también mostraron tanto el hecho de decir, wow, a veces uno se limita tanto en la mente el decir, yo solo voy a poder hacer esto cuando sea joven, solo puedo hacer ejercicio cuando hasta tal edad, o no puedo hacer esto porque ya tengo cierta edad. O sea, yo veo tanto esto de consulta el hecho de decir, no, yo ya no puedo cambiar, yo ya no puedo hacer eso. No, no, no puedo. ¿Por qué? Porque no hay cómo. O sea, como tengo cierta edad y ya no puedo, o simplemente son límites mentales que no se ponen. Y creo que el Camino de Santiago mostró tanto eso como que tú, el quitarnos un poco esos límites que nosotros mismos nos ponemos. Había unas subidas súper empinadas que estaban haciendo las personas de 86 años mientras caminaban. Me acuerdo que cuando nosotros fuimos, cuando ya dijimos vamos al Camino de Santiago, mi esposo me decía, pero hagámoslo ahora, porque si no ya no vamos a poder hacerlo. Y wow, fue como darnos contra la piedra en ello, porque habían familias con niños, había gente súper mayor, adolescentes, había de todo, pero de todo, de todo, de todo. Entonces decía, wow, esto es como vida, ¿sabes? Como mostrándonos como todos tienen su caminar, todos unos iban más lentos, más rápido, más, y siempre lo puedes hacer. Entonces creo que eso era, el siempre puedes quitarte limitaciones, no importa la edad que tengas, no importa hacer cosas en las que estés. De acuerdo que de verdad estas limitaciones a veces se puede ver que estamos súper, súper hondo en medio de la oscuro y por eso no logramos ver la luz, al decir sí, sí hay una manera de salir. Pero el poder recordar que todos los seres humanos nacimos con todos los recursos necesarios para poder hacernos cargo de nuestra propia vida. Entonces, el Camino de Santiago también te muestra un poco eso, o sea, como que nosotros podemos quitarnos las limitaciones y hacerlo. Algo que también puedo ver en todo esto, de toda la gente que la que fui preguntando, es que tal vez hay una parte de las personas que, ya digo, había las personas que hacían desde un lado espiritual y otros que decían como, vengo por buscar respuestas. Entonces, al final, en algún punto tenía este tinte como espiritual. Entonces, tal vez hay personas, solo es una opinión, tal vez quién sabe que lo cambie luego, pero que nosotros como seres humanos siempre estamos buscando esta parte del espíritu, o sea, como que estar conectados a algo más grande, estar conectados a Dios, conectados a algo un poco más esotérico, un poco más que realmente te conecta al alma, porque ves cuántas personas estaban ahí que a veces justamente les había movilizado tal vez las respuestas, el dolor, la locura, pero al final del camino si llevaban esta gratificación de, también sé que obviamente como la media maratón, como el Camino de Santiago era dopamina de la real, de lo que ahora se habla tanto en redes sociales, porque tenía mucho que ver con el sacrificio de las cosas y el saber que yo puedo tener ciertos pasos a sacrificar en ciertas cosas para llegar a un punto, que es lo que realmente te da una dopamina que realmente llena el corazón, porque si no, ahora estamos súper acostumbrados, estamos tan desconectados, sobreestimulados, como les decía, que estamos en el celular todo el día, pasando las redes sociales en todo momento, que hace que también te desconectes un poco de ti mismo. Cuando nosotros sobreestimulamos la dopamina, a veces hasta la serotonina baja y hace que justamente tú estés con este sentir de vacío, de no entender, de tristeza. em, y eso es que hace que justamente tú te vuelvas a conectar con la
dopamina fácil, decir, bueno, voy a volver a scrollear, que seguramente eso me vuelve a reconectar un poco más con el placer, pero es un círculo vicioso. Eso igual vamos a dejar para otros episodios. Pero creo que el notar también otra de las enseñanzas de este camino fue el que justamente las cosas cuando se consiguen con trabajo y sacrificio, realmente son las que van a llenar, o sea, darte esta dopamina que llena. Aquí no quiero hacer un sacrificio de que realmente tengas que sacarte la de quedarte así ampollas, porque a veces hay como que siempre lo que yo les digo, los extremos son trauma, entonces no vas a hacer eso, pero saber que tú puedes tener cierto trabajo o sacrificio para llegar a algo. Que esa es una buena metáfora para la misma terapia. La terapia viene de la palabra, o sea, cuando uno va a una terapia, uno es el paciente del lugar y justamente tiene que ver con la paciencia. Y la paciencia está conectada al sacrificio, el saber que yo tengo que pasar por un trabajo, tengo que pasar por un camino para poder llegar a una meta. Creo que esto era una de las cosas que también me resonaba tanto. Y en medio de toda esta curiosidad de preguntarles a las personas por qué estaban ahí, también hubo una gran parte que decía que está ahí porque estaba huyendo, se notaba en sus acciones cómo estaban huyendo, que no tenían idea o estaba como sus respuestas eran súper vacías. Y en medio de este vacío me preguntaba, ¿no? Yo como que fue cómo es ver cuánto nosotros evitamos el dolor. Y hablando de todo tipo de dolor, o sea, me refiero a que, por ejemplo, la gente va a veces a todo tipo de terapia alternativa. Yo no estoy en contra totalmente de la terapia alternativa, pero sí estoy mucho más a favor de que tú sí tienes que hacer un trabajo. A veces la gente va, digamos, a una constelación y dice, ya, ahora sí estoy curado. O me voy a un día de yoga, ya estoy curado. O un día sí, me fui a la psíquica y ya, estoy curado. Y sí, yo no quiero decir que eso no sean buenas herramientas, pero aún así son una herramienta, no son el camino entero. Creo que otra de las cosas importantísimas del Camino de Santiago es como nosotros estamos evitando el dolor, pero el dolor es el que realmente moviliza. Si tú te quieres movilizar y no tienes idea cómo hacerlo, o sea, no, más que tienes idea cómo hacerlo, como cuando si tú estás pasando por un dolor, no lo evites. Agárralo, míralo a los ojos y deja que el dolor te movilice. Les digo, habían varias experiencias del por qué estaban en el camino, pero una de las cosas como más importantes o que estaba en todos, que todos tenían, era que todos estaban pasando por algún tipo de dolor, ya sea hasta por la misma caminata. Entonces, tal vez estabas ya caminando el cuarto día y te comenzaba a doler demasiado los pies y decías, ya, camina más rápido, o sea, ya, lleguemos ya porque me está doliendo. Y creo que eso fue una de las reflexiones más grandes de estos días, porque fue el dolor moviliza. Y la gente a veces está tanto queriendo evitar el dolor. En terapia yo veo tanto el hecho de que lleguen, o sea, como ya les digo, ya, listo, ya voy resultados. Cuando es como, listas quedarte un poco con tu dolor, para que tu dolor justamente te muestre el camino por donde tienes que caminar y movilizarte. El dolor es el esfuerzo psíquico que nuestra mente hace para procesar algo y justamente el dolor es la... Entonces, esto es un llamado a ser un amigo un poco de nuestro dolor. Sé que ya, por eso el Camino de Santiago sí es transformador porque te hace justamente pasar por un camino, te hace conectar con la naturaleza, que también eso regula muchísimo el sistema nervioso, te hace conectar con otras personas que están justamente bajando el ritmo, que se están mirando unos a otros. Otra reflexión era importantísima ver cómo realmente lo que la gente está buscando no es ni dinero, ni más fama, ni más. No, la gente está buscando conexión. Porque tal vez cuando ya no tienes nada de los otros sobreestímulos que les decía yo en Madrid, tal vez toca ir a mirar a las personas. No saben cuánto estaba la gente como conectada, hablaban entre ellos. Tal vez había gente que iban caminando ya unos 15 días hacia atrás y el uno era japonés, el otro era italiano, no hablaba ninguno inglés y aún así se comunicaban. Digo, realmente lo que todos estamos buscando es conexión. El lenguaje universal va a ser justamente la conexión. Cuando nosotros quitamos todo eso que nos distrae muchas veces, que nos quita la atención, que nos quita la energía, ahí sí está la conexión humana. Entonces el próximo episodio les voy a hablar un poco sobre la comunidad, pero eso fue lo más lindo de ver justamente en el camino de la conexión entre las personas, en cómo justamente la gente cuando te quitan todo, te conectas a la naturaleza y realmente te conectas a los demás y a ti mismo. Y es lo que todos estamos buscando.
de las historias también que nos fueron contando ahí, por ejemplo, había una chica que había pasado por una bulimia súper fuerte, unos 5 años, y este era como decir, vine justamente a atravesar esto, a darle un cierre. O una señora que justamente iba como caminando 2 meses, tenía un cáncer terminal y la fe y el dolor le estaba moviendo justamente a decir, esto yo quiero hacerlo porque es algo que yo dije que lo iba a hacer. Y ahora igual caminaba y caminaba y caminaba y se iba encontrando, y decía como que me siento más viva que nunca, porque justamente cuando nos quitamos todos los estímulos externos, te encuentras. Entonces, el camino me mostró tanto. Hubo momentos de compartir con las personas y compartir realmente desde no tienes idea ni quiénes son, ni cómo se llaman, ni a dónde van, qué hacen. Simplemente te encontramos en un momento de estar viendo un amanecer precioso y que veí, tenía simplemente, tenía esta cosa de sí, costa esa parte allá, para no decir neurogramot. Em, esta conexión mucho más profunda. Pero bueno, yo creo que ya nos estamos yendo demasiado allá y creo que simplemente el caminar, el correr, el ponerte metas te muestra que el no es la meta, por más cliché que esto sea, sino es justamente que uno va haciendo el camino al andar, que uno va, el estar muy presente en el proceso para justamente ir, como les decía en otro episodio, el verdadero éxito es la presencia. Entonces, mientras justamente tú vas haciendo tu camino al andar. Y nada, con eso vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y si te gustó, compártelo. Seguramente a alguien más le viene bien y nos vemos en el próximo episodio de Aprender a Aprender.